Hola Maral, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarte porque ¿te acuerdas que el otro día estuvimos hablando sobre el desastre del 98 y demás? Sí. Pues llegó un cacao con las consecuencias sociales, no me han quedado claras, necesito que me ayudes. Ahora te las digo, yo me las sé bien. Genial. Bueno, la primera consecuencia social es que la pérdida de las colonias en España marcó el fin del imperialismo y esto desencadenó la pérdida de identidad nacional y el papel de España en el mundo. Bueno, la segunda consecuencia fue que la derrota de la guerra y la pérdida de las colonias alimentó el antimilitarismo y el resentimiento hacia las entidades militares de la sociedad española, ya que muchos acusaban a los militares de ser culpables de la pérdida de las colonias. Otra consecuencia fue que tras la derrota en la guerra, muchos españoles se sintieron desilusionados, ya que sentían que habían perdido el prestigio nacional y perdieron la confianza en el gobierno y en las instituciones. Bueno, uno de los últimos puntos es que, tras la derrota en la guerra, porque había necesidad de hacer reformas, bajo la administración de José Canalejas, implementaron el servicio militar obligatorio la reclutación militar obligatoria para que el país esté preparado para futuros conflictos, si es que había uno. Ay, y creo recordar que otra de las consecuencias era el anhelo de los proyectos nacionalistas, ¿verdad? Sí. Esto trataba de que cuando se perdieron, cuando fue la pérdida de las colonias, la crisis que resultó alimentaba un poco todos los proyectos nacionalistas que se dieron. Por lo que este periodo fue como un poco testigo de que resurgiesen un montón de movimientos nacionalistas en muchas zonas de España que intentaban como darles identidad de cultura y política pues en zonas bastante significativas como el País Vasco, Cataluña, Galicia. Sí, creo que esas fueron todas las consecuencias sociales. Lo que no me acuerdo muy bien son cuáles fueron las consecuencias económicas. ¿Tú te acuerdas de alguna? Sí, ahora te ayudo, son bastante fáciles. Vale, te cuento las consecuencias económicas. La primera de ellas fue el mayor proteccionismo. ¿Qué pasó? Que al perder las colonias, el proteccionismo en España, el proteccionismo económico, aumentó mucho, porque nos vimos obligados a tener que buscar nuevas oportunidades de comerciales y de trabajo y a proteger nuestra economía respecto a la competencia que teníamos en el extranjero. Además, otra de ellas, la segunda de ellas, que va un poco hilado también, fue la pérdida de los mercados coloniales. ¿Qué pasó? Fue que la liquidación del imperio colonial supuso que perdiésemos mercados muy importantes para los productos españoles, por lo que entonces la economía del país se vio súper privada de los beneficios económicos que venían de los mercados de estas colonias y esto nos afectó de manera muy negativa a muchos sectores, como por ejemplo el agrario y el manufacturero. Y la tercera de ellas fue la aparición del regionalismo. ¿Y qué es el regionalismo? Vale, el regionalismo fue un movimiento intelectual. La crisis posterior al desastre del 98 dio lugar a que surgiera todo este regionalismo como un movimiento intelectual y político. En varias regiones de España se dieron varios movimientos que básicamente buscaban preservar esa identidad y además se cuestionaba mucho el por qué todo el poder estaba concentrado en Madrid. Lo que esta tendencia reflejaba el deseo de querer preservar su identidad en cada una de las regiones, además de promover su identidad, o sea, sus intereses particulares dentro del contexto nacional. Bueno, esperemos que lo hayáis entendido todo. Ahora os vamos a explicar El impacto cultural. y los cambios en la política internacional. Bueno, como les había comentado antes, el desastre del 98 hizo que los españoles tengan una profunda reflexión sobre su identidad nacional y la posición del país en un contexto internacional. Surgieron un montón de debates sobre la decadencia imperial, la modernización del país y la necesidad de adaptarse a cambios sociales del mundo moderno. La pérdida de las colonias
llevó a una reevaluación de la historia y la cultura española, así como la búsqueda de nuevos modelos de identidad nacional. Y bueno, ahora en cuanto a los cambios en la política internacional, a raíz del desastre del 98, España tuvo grandes repercusiones muy importantes en cuanto a las relaciones internacionales. La derrota en la guerra y la pérdida de las colonias supuso mostrar esa debilidad de nuestro país, de España, en cuanto al escenario en todo el mundo. España perdió mucha influencia y mucho prestigio, y esto al final afectó mucho en su participación en la política exterior y además también en poder defender sus intereses frente a los demás. También, por otro lado, el desastre también tuvo un impacto muy grande en las relaciones con otros países, lo que llevó a que los países como que de cierta manera se dividiesen en cuanto a su postura ante todo lo que había sucedido, y por una parte sí que hubieron muchos que sintieron como esa preocupación de qué va a pasar con España y qué va a ser como de nosotros, y expresaban cierta solidaridad, pero otros también aprovecharon mucho para posicionarse y adelantarnos en ese aspecto y como nutrirse de lo que nos había pasado. Bueno, en resumen, el desastre del 98 dejó un legado duradero en la historia de España y su impacto social, económico y político resonó durante décadas, modelando la forma en la que España se veía a sí misma y cómo la percibía por los otros países. Es súper importante que hayáis entendido muy bien todas estas consecuencias para poder saber el lugar de España y la evolución durante toda su nación. A continuación, en la presentación, os vamos a contar una serie de cosas que dieron lugar en esta etapa posterior al desastre.